Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso Lectoescritura, mi nombre es Isabel Peláez y los voy a estar acompañando el día de hoy. Para hoy ya vamos en nuestra semana 11, sesión 21 y vamos a trabajar el texto informativo expositivo. Para eso entonces vamos a identificar las características de este tipo de discurso expositivo informativo y vamos a reconocer las partes que componen el discurso expositivo informativo a partir de una noticia. Para eso entonces, como es habitual, tenemos nuestra agenda. Vamos a trabajar una activación de saberes previos a partir precisamente de un video titulado Lo que pasa en Hidroituango. Y luego tendremos una explicación teórica y diferenciar un poco estos dos discursos, el expositivo, el informativo, y cómo ambos también pueden construir un nuevo concepto. Vamos a trabajar entonces también a partir de un mapa conceptual que nos permite identificar esas partes del discurso y cuáles son los elementos importantes a la hora del análisis. Y finalmente vamos a poder aplicarlo en una actividad central con una noticia muy interesante que a mí me llama muchísimo la atención. Se llama La Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Vamos a ver entonces qué pasa y por qué precisamente un espacio físico como es la Amazonía pasa precisamente a ser tan importante como un sujeto y como, digamos, a tener esos mismos derechos que precisamente preservan la vida. Vamos entonces con nuestra actividad del día de hoy y vamos a identificar entonces el texto informativo expositivo. Vamos a ver el video de Hidroituango y a identificar el propósito del video, los datos más importantes que nos muestra el video y la información que podemos adquirir a partir de él, el tipo de texto que nos presenta y también por qué es relevante precisamente en este momento conocer esta información. Vamos con el video y regresamos a nuestra presentación. Nada que se conecte.
Bueno, regresamos a la presentación. Buenas tardes a todos los parques que ya están conectados. Saludo a Angostura, a Salgar, que ya los veo aquí en pantalla. Bienvenidos, un gusto verlos por acá en la clase. Bueno, para los que entonces están llegando, les vuelvo a informar. Hoy estamos trabajando el texto informativo expositivo. Vamos a definir este tipo de discurso y luego vamos entonces a trabajar un ejemplo a partir de la noticia. Estábamos viendo entonces un video sobre, un video sobre Hidroituango. ¿Cuál es la situación actual en Hidroituango? Aunque digamos el video es de hace ya una semana. Ya la situación ha cambiado un poco, se ha ido modificando, pero aquí nos muestran básicamente cuáles fueron esos hechos que desencadenaron la crisis en la construcción de la hidroeléctrica. Entonces me van a decir, chicos, chicas, cuál sería el propósito que logramos identificar en el video. Hola, Eliana. En Salgar, hola. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, gracias a Dios, por acá nuevamente. Me alegra mucho que estén por aquí presentes. Sí, porque estos últimos días la había estado siguiendo, pero era a través de YouTube, porque tenía algunas dificultades, pero bueno, ya estoy nuevamente por acá para aportar y todo eso. Frente a lo de Hidroituango, creo que el propósito principal es informar. Sí. Es informar porque pues, es una situación muy compleja y porque a veces los medios no alcanzan a cubrir toda la información porque pues se manejan muchas noticias y pues en estos tiempos donde las noticias vuelan, pues a veces no queda ni tiempo casi para abarcar todo lo que son los temas. Entonces pienso que el objetivo del video que pasó es precisamente informar. Ajá. Muy bien, sí. Y aclarar. Ay, muy bien, aclarar. Sí, y aclarar la situación, porque usted sabe que en los medios a veces nos informan, pero también le meten, pues a mi concepto, un poquito de amarillismo. Ajá. O sea, de asustar a la gente, todo esto. Entonces ese video pretende de informar más a fondo qué fue lo que pasó, para tener más claridad. Bueno, efectivamente entonces el propósito en primera instancia era informar, ¿cierto? Y digamos que nosotros aquí también estamos cumpliendo esa función de transmitir una información clara, oportuna, ¿cierto? Digamos que sabemos también que no en todos los municipios han tenido la mejor información sobre la alerta y el video nos presenta datos claros, ¿cierto? Nos dice, bueno, cuál ha sido las causas, los antecedentes, cómo se produjo precisamente la crisis y las acciones que se habían llevado durante la primera semana por la empresa, digamos, responsable, ¿cierto? Entonces, cumple también esa función de aclarar la información, como dice Eliana, disminuir un poco la tensión que genera cierto bombardeo de información que puede tender a ser muy alarmante o muy amarillista o muy, digamos, de alguna forma parcializada, ¿cierto? Aquí nos muestran la información de manera objetiva. El periodista en ningún momento está dando opiniones, simplemente está mostrando de forma gráfica para que nosotros identifiquemos, por eso son los dibujos, identifiquemos los hechos sin necesidad de opinar. Básicamente la noticia también se refiere a eso, informar sin necesidad de opinar. Y nos está explicando la situación, ¿cierto? Pero también nos está diciendo, bueno, sí existe una alerta y digamos que todavía no ha pasado del todo la crisis y tenemos que estar pendientes, ¿cierto?
Sin embargo, ya se ha mejorado, ya durante la última semana se ha mejorado muchísimo la situación y ha bajado un poco la alerta de roja, bajó a naranja, según veía yo ya esta semana en las noticias. Entonces podemos tener ya una variable de la información. Bueno, ¿qué otro tipo de texto se podría expresar o se podría utilizar para expresar este tipo de información? ¿Qué me dicen ustedes, chicos, chicas? Si ustedes tuvieran que escribir un texto al respecto, ¿qué texto, qué discurso usarían? Eliana. Orlando. Profe, pues acá estamos discutiendo la compañera y yo y llegamos a la conclusión de que cabería dentro de las crónicas argumentativas. Sí, una crónica estaría muy bien, sobre todo de alguien que haya vivido de cerca el suceso, ¿cierto? O alguien que esté en uno de los municipios cercanos o que conozca directamente la construcción de la presa, de la hidroeléctrica, o que haya sido afectado por el suceso, ¿cierto? Alguien que conozca de más cerca el hecho. Y la narración también funciona muy bien, porque la narración nos va a contar a partir de un punto de vista. Otro elemento importante que se ve en el video, sabemos que es un texto expositivo, ¿cierto? Entonces, es un discurso expositivo, para que no confundamos lo de discurso y texto. Es un discurso expositivo informativo, pero también vimos que tiene algo de descripción, ¿cierto? Y esa descripción casi que nos va haciendo una enumeración del proceso que ha llevado la presa, ¿cierto? Y nos dicen, bueno, desde el 2014 sabemos que el proyecto es mucho más, comienza desde hace mucho antes del 2014, pero nos dicen, en el 2014 ocurrió tal cosa, ¿cierto? De ahí al 18 tenemos esta situación. Y este ha sido el proceso que ha llevado en los últimos meses y se desató la crisis a partir de esta situación y estas son las medidas de control que se han tomado. Entonces nos describe para poder informar. Bueno, vamos entonces a mirar esas características tanto del discurso informativo, expositivo informativo, como de la noticia, precisamente como texto que hace parte del discurso. Dice que el texto informativo busca dar a conocer de manera descriptiva situaciones o hechos de índole cultural, científico o tecnológico. Yo puedo hablar en una noticia de cualquier elemento que sea de importancia para la comunidad en general, ¿cierto? Puede ser una noticia muy, muy simple, como decir, bueno, se perdió un perrito y lo están buscando, ¿cierto? Y se recibe información en tal teléfono. Como también entonces eventos mucho más grandes o planeados, por ejemplo un evento tecnológico, un suceso importante, o como vimos en el video, un asunto más de carácter científico, ¿cierto? Y de un hecho de actualidad. ¿Qué busca el discurso expositivo? Vamos aquí haciendo un paralelo entre el texto informativo o el discurso informativo y el discurso expositivo. Discurso expositivo. Entonces, el discurso expositivo, para los que están trabajando este tipo de discurso en la actividad integradora, vamos a tener en cuenta, va a responder a las preguntas: ¿por qué dice tal cosa? ¿Cuál es el proceso de tal cosa? ¿En qué consiste?
en qué consiste este hecho, en qué consiste tal situación, o cómo está compuesto. Bueno, los textos informativos básicamente nos van a permitir tener al alcance una información. Entonces nos van a proporcionar información. Como decíamos ahorita, nos van a aclarar, ¿cierto? Y a demostrar algo. Necesariamente yo tengo que sustentar eso que estoy diciendo. Por ejemplo, en el video lo hacían con cifras, ¿cierto? Con datos claros, con gráficas que nos permitían dimensionar cuál era la situación. Bueno, que también cumple una, digamos, una condición, y es que el texto expositivo necesariamente va a ser académico o técnico, ¿cierto? Que nos permita tener un lenguaje adecuado al contexto, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por decir algo, de derechos humanos, entonces voy a poder usar términos propios de esa área del conocimiento, de una rama específica, por ejemplo, de aspectos jurídicos, y voy a tener entonces que necesariamente hacer una relación entre los conceptos, entre el discurso que estoy usando y una explicación para el lector, ¿cierto? Porque básicamente el lector no necesariamente va a dominar el tema como quien le está escribiendo. Bueno, también que se requiere en el discurso expositivo, entonces se requiere conocer el tema, ¿cierto? Un conocimiento del tema, un dominio del tema, generar explicaciones, conocer entonces a fondo elementos que me permitan también hacer relaciones de sentido, como los ejemplos, ¿cierto? Casos particulares, demostrar con datos claros también. Voy a poder necesariamente que brindar una información y ser coherente con esa información. Entonces, ante todo, se necesita coherencia. Y bueno, ya les había dicho, usar la narración y la descripción. ¿Qué puedo hacer yo con esos datos que estoy presentando? Yo puedo destacar un tema específico, ¿cierto? Por ejemplo, acá era el tema general era Hidroituango, y el tema específico, la crisis que estaba en ese momento. Yo puedo entonces hacer una relación, por ejemplo, causa y efectos, que fue lo que nos presentó el video, o causa o un problema solución, por ejemplo. Aquí no necesariamente había una solución, ¿cierto? Nos hablaban de los efectos que estaba produciendo el hecho, pero como todavía estaba en crisis, no había una solución definitiva. Y digamos que la solución todavía se estaba estudiando cuáles eran esas alternativas. Bueno, yo voy a tener entonces también, a la hora de escribir textos expositivos, voy a tener claro que voy a presentar una guía al lector, ¿cierto? O sea, el lector, la información que yo le dé al lector o al espectador le va a permitir aclarar la información, ya sea para tomar una decisión, para tomar cartas en el asunto, para hacer algo con esa información que tiene. Y finalmente entonces voy a usar ayudas tipográficas. ¿Cuáles son esas ayudas? Por ejemplo, en el texto escrito, los títulos, los subtítulos, las gráficas, por ejemplo, los datos estadísticos, todos los elementos que me permitan identificar palabras claves. Si yo subrayo algo, si pongo entre comillas algo, si pongo
en negrilla algo, es porque necesito resaltar esa información sobre los demás datos que estoy presentando. Bueno, hay otros tipos de textos aparte de los informativos, y son, por ejemplo, que también son expositivos, ¿cierto? Son, por ejemplo, los manuales de instrucciones, ya los habíamos visto en una clase pasada, las cartas comerciales, por ejemplo, las cartas informativas, los tratados científicos, un informe científico, un informe de lectura también es expositivo. Los textos que me permiten predecir algo también son expositivos. Los libros escolares, bueno, y otros tipos de textos, estos ya, por ejemplo, los que tenemos acá ya son todos informativos. Por ejemplo, la noticia, ¿cierto? La crónica periodística, porque ya habíamos dicho que había crónica literaria también, el reportaje, bueno, estos ya varían, el contrato, el acta, incluso una hoja de vida también es de carácter expositivo, el informe, el manual o la enciclopedia también. Digamos, todos los materiales que yo puedo usar de consulta son de carácter expositivo. ¿Qué debe tener el texto a la hora de escribirse? Entonces debe tener un título, un subtítulo, una introducción, un cuerpo donde se desarrolla el texto, que me permita desarrollar el tema, unas conclusiones o un cierre, y finalmente unos elementos gráficos que me van a sustentar, a ilustrar, a mostrar o a sustentar esa información de la cual estoy hablando. Bueno, ¿qué otros elementos serían importantes? La noticia como tal, y vamos a ver acá una gráfica que voy a hacer. La noticia como tal tiene una estructura que se le llama la pirámide invertida. Y digamos, básicamente es un triángulo hacia abajo. ¿Qué va a contener esa estructura de la noticia para los que les interese escribir noticias, o si en algún momento tienen que escribir una, o cuando van a analizar una? En la digamos, el primer bloque vamos a encontrar los titulares, y lo vemos mucho o muy evidente en un noticiero, por ejemplo, o en un medio escrito. Si tomamos un periódico, la importancia que tiene la primera página, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos el periódico vemos que está llena de digamos, como fragmentos de introducción de las noticias más relevantes que vamos a encontrar dentro del periódico. O cuando comienza un noticiero siempre nos van a mostrar un fragmento de titulares. Entonces, digamos que esa es la parte que anuncia la temática. Tenemos también los titulares en general y el título en particular, y los subtítulos en caso de que existan subtítulos. Bueno, hay una entradilla que es, digamos, un fragmento donde se anuncia de que el tema, digamos, el tema de la noticia. Y tenemos luego el cuerpo de la noticia, que básicamente va a contener esta información que se le llama las 6W, que son 6 preguntas que siempre va a responder la noticia para que pueda convertirse en, digamos, este género periodístico. Las preguntas son qué, o corresponden o responden a qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Vamos a leer una noticia y vamos a identificar dónde encontramos estas preguntas. Y también entonces vamos a
poder encontrar luego del cuerpo que responda esas 6 preguntas algunos detalles, ¿cierto? A veces puede ser una entrevista, un fragmento del testimonio de alguien. Y finalmente hay un remate de la noticia donde se anuncia cuál es la fuente de información, ¿cierto? Que dicen, bueno, entrevista a fulano de tal, o tal entidad fue la que promovió el hecho, o en fin. Entonces, por lo general, el periodista siempre revela sus fuentes, ¿cierto? A no ser que se haya un problema demasiado complejo donde tenga que preservar la vida de su fuente y sea peligroso exponerlo, ¿cierto? Por lo demás, entonces el periodista siempre va a divulgar la fuente de información precisamente porque eso es lo que le va a dar veracidad a la noticia. Vamos entonces con la noticia de la Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. Vamos a ver cómo responde a estas preguntas de las que estábamos hablando y cuál es la estructura del texto. Vamos a identificar las partes en el texto y a irlos subrayando. Entonces tenemos que la Amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona y obedece al título. Y tenemos una fotografía donde nos hacen, digamos, claridad de un paisaje típico de la Amazonía. Cuando usemos fotografías, chicos, chicas, en nuestra actividad integradora que estamos realizando en el texto que estamos escribiendo, siempre vamos a usar debajo de la foto lo que se llama pie de foto. En este caso lo llamamos pie de página porque está, digamos, al borde de la página. Pero, ¿qué va a contener el pie de foto o pie de página? La información de dónde tomé yo la foto. Foto tomada por fulano de tal, ¿cierto? O si la tomé de una página de internet, tomada de tal página. Si fue un vecino que me la prestó, me la regaló, yo la escaneé para el trabajo que estaba haciendo, lo mismo, ¿cierto? Tomada de archivo personal de fulano de tal, ¿cierto? Y una aproximación a la fecha en que se toma la fotografía. Puede ser, por ejemplo, el año o el mes, o si tengo el dato exacto, pues también lo voy a poner. Si son fotos que tomé yo para mi investigación, también voy a hacer la relación, ¿cierto? Fotografías tomadas por fulano de tal en tal fecha. Bueno, y nos dice aquí el pie de página: con esta decisión, la región de la Amazonía, al igual que el río Atrato, es sujeto de derechos. Y nos dicen que la foto la tomaron de Flickr, que es una página que promociona fotografías, y el autor es André Deac. Bueno, tenemos entonces aquí varios elementos de la noticia. Primero, el autor, nos dicen que es redacción judicial del Espectador, aunque no necesariamente se está nombrando un periodista en particular, nos dicen que es una sección del periódico. Nos dicen la fecha de publicación, que fue el 5 de abril de 2018, y esa introducción que yo decía, aquí la llamamos copete, ¿cierto? Yo la llamé ahora entradilla, pero aquí le dicen copete, digamos que es básicamente lo mismo. Se encuentra bajo el título y nos habla de la síntesis o de lo más importante de la noticia. Vamos a ver acá qué dice. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia histórica contra el cambio climático en Latinoamérica. Según la decisión, la región es ahora sujeto de derechos, tal como el río Atrato, y la presidencia y entidades regionales deben actuar de manera urgente para protegerla de la deforestación. Entonces aquí hay un resumen
de ese tema general. Luego nos van a explicar detalladamente qué papel cumple la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? ¿Cuál es esa incidencia que tiene la Amazonía en el calentamiento global, que nos lo enunciaban también en el pie de página? Y finalmente, entonces, ¿cuáles son esas otras instituciones del Estado que deben precisamente tomar medidas en este caso? Entonces, vamos a enumerar los párrafos que nos muestran el cuerpo del trabajo o el cuerpo del texto. Primero, entonces, tenemos la introducción. Dice que una región en Colombia sea considerada como un sujeto que tiene derechos tal como los tiene un ciudadano del común es un hecho histórico en el país y una noticia de interés mundial. La Amazonía colombiana acaba de recibir esta categoría por parte de la Corte Suprema de Justicia, que estudió una tutela y resolvió el caso en el que podría ser el primer fallo judicial en Latinoamérica en contra del cambio climático a nivel internacional. Para el alto tribunal, las autoridades en Colombia no están haciendo lo suficiente para proteger la zona de la deforestación y de los efectos del cambio climático. Básicamente, entonces aquí nos están diciendo qué es el hecho, ¿cierto? La situación o cómo es el componente de la situación, cuáles son los personajes involucrados, ¿cierto? Que, digamos, nos están haciendo la aclaración que hay un instrumento legal, ¿cierto?, que lo define la Corte Suprema de Justicia y que precisamente hay un mecanismo que es la tutela, que lo señalo porque me parece muy interesante que haya sido precisamente una tutela, una acción de tutela, la que falló a favor del río Atrato. Eso nos hace pensar entonces que también hay un avance en la conciencia de estos tipos de, digamos, de organismos gubernamentales, ¿cierto? Ya no solamente se está pensando en las instituciones, sino que también se está reconociendo un patrimonio natural y que también es patrimonio para el mundo. Digamos que todos los ríos, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas de Latinoamérica afectan también al resto del mundo. Bueno, y nos están diciendo entonces que hay una situación que nos están cuestionando, ¿cierto? Y nos dice que las autoridades en Colombia no están haciendo lo suficiente al respecto. Entonces nos están casi que alertando sobre esta situación. Esta es la introducción. Vamos a ver cómo estos tres ejes temáticos se tejen precisamente en el cuerpo de la noticia. Y aquí tenemos el cuerpo y nos dice, vamos a enumerar los párrafos del cuerpo de la noticia. Aquí tenemos uno de introducción, 2. Dice, entre las órdenes que emitió la Corte está la de ordenar a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que en un plazo de no más de 4 meses formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para que contrarreste, aquí faltó el qué, para que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, el Alto Tribunal ordenó a las anteriores autoridades a que dentro de 5 meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero. Entonces aquí nos está hablando de ese impacto que tiene la noticia sobre precisamente la Amazonía y sobre también el cambio climático. Entonces nos está diciendo dónde, ¿cierto? Nos está hablando de dónde ocurren los hechos, cuál es esa zona de influencia
y cómo se van desarrollando los hechos. La Corte Suprema, para tomar esta decisión inédita, estudió una tutela que presentaron 25 niños, niñas y jóvenes de Colombia entre los 7 y los 26 años, con el apoyo de la Organización de Justicia. Al revisar el recurso judicial, el alto tribunal estableció que el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente para enfrentar la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia sobre la materia. Entonces aquí nos están hablando de cómo se llegó a esa decisión y nos explican lo de la tutela, que también me parece muy interesante porque fueron niños, niñas y jóvenes respaldados por una institución. Entonces, a veces no tenemos que esperar a que otro actúe, ¿cierto, chicos, chicas? Nosotros también podemos ejercer ciertos derechos, como en este caso la acción de tutela, y precisamente reclamar sobre estas entidades territoriales. Bueno, también hay un dato importante y es que nos están presentando cifras, ¿cierto? Cifras, nos están dando datos claros, comprobables, porque yo puedo ir a la fuente a verificar si estos datos funcionan o no. Nos dice, el alto tribunal explicó que existe un incremento del 44% en la deforestación en la región, de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016. Y tengamos en cuenta que al 2018 esas cifras necesariamente debieron haber crecido. Entonces, estos datos nos permiten verificar, ¿cierto? Nos dan veracidad en la noticia. Mediante un comunicado de prensa, el alto tribunal agregó que la Corporación Autónoma Regional CAR tampoco está cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental. La decisión ampara a toda la región de la Amazonía que ha vivido los efectos de la deforestación en departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La Sala de Casación Civil, al tomar esta decisión, se basó en la postura que tomó la Corte Constitucional en abril de 2017, cuando declaró que el río Atrato es sujeto de derechos. Entonces, tenemos, me parece importante resaltar la fecha, ¿cierto? Porque nos está diciendo cuándo se realizó el fallo. Y también nos está dando información del tercer componente que habíamos dicho al inicio, que es los entes jurídicos o las personas jurídicas involucradas en el asunto, que nos dicen es que el Estado, puede que se hayan convenios, puede que se hayan normas, pero no necesariamente se cumplen, ¿cierto? A veces podemos decir, eso suena muy bonito en el papel, pero en la práctica se hace de manera diferente o no se hace, ¿cierto? Y aquí entonces precisamente se está informando, se está denunciando que efectivamente no se está llevando a cabo esa respectiva normatividad. Bueno, luego dice, entre otras decisiones que emitió la Corte Suprema, está la de ordenar a todos los municipios de la Amazonía colombiana actualizar e implementar en un plazo de 5 meses los planes de ordenamiento territorial. Entonces nos está diciendo cuáles son los efectos, ¿cierto?, que este fallo tuvo y cuándo debe ejecutarse o llevarse a cabo. Que deberán contener un plan de acción de reducción a cero de la deforestación. Me parece interesante eso de
reducción a cero, ¿cierto? Porque digamos sería frenar todas las acciones que se estén llevando a cabo sobre deforestación, el cual abarcará estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico. Entonces estos son las medidas que debe cumplir estos organismos ante la situación, y dirigidas de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático. Para el Alto Tribunal es claro que en este proceso, para reducir la deforestación, es fundamental que exista un trabajo en conjunto entre las autoridades, comenzando por la presidencia hasta las corporaciones que viven a diario las repercusiones del cambio climático. Por esta razón, y aquí tenemos un conector que nos da entrada a una conclusión, ¿cierto? Nos va a cambiar de idea, pero también nos va a generar una conclusión. La Corte le ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial, La Macarena, Cormacarena, que realicen en un plazo de 5 meses un plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los problemas de deforestación informados por el IDEAM. De manera urgente, el Alto Tribunal ordenó a que en las 48 horas siguientes a la notificación de su fallo, quienes están involucrados en este asunto cumplir sus órdenes. Me parece interesante, entonces aquí dan un plazo de ejecución, nos están dando entonces detalles, ¿cierto?, específicos de cuáles son las instituciones que deben actuar al respecto, de cuál es el plazo que se tiene y el plazo en el que debían actuar, porque la tutela precisamente es un mecanismo que nosotros tenemos para preservar la vida y por lo tanto debe ejecutarse en un plazo mínimo de 48 horas. Entonces, digamos que se le aplica necesariamente la ley como si fuera una persona, que era lo que habían anunciado al inicio de la de la noticia. ¿Cuál sería entonces los elementos más importantes que ustedes identifican en la noticia? Chicos, chicas. En Salgar, cuéntenme. Bueno, pues la verdad es una noticia muy interesante, no la conocía. Sí conocía el tema del río Atrato, inclusive por ahí me estuve escuchando parte de una conferencia que dieron en el Banco de la República sobre el tema y me parece algo muy, muy interesante, y pues contar que sí se puede movilizar y se puede generar la creación de leyes tanto a nivel departamental, nacional y municipal. Nosotros acá en la subregión del suroeste tenemos la experiencia de que como colectivos ambientales logramos promover en 12 municipios que se aprobaron unos acuerdos donde se le dice no a la minería, y pues se hizo de una forma muy, muy, muy interesante, muy chévere, porque nos unimos todos y nos logramos poner de acuerdo para que eso se diera. O sea que sí se puede, solo es cuestión de tener voluntad, solo es cuestión de tener ganas, y el resto va llegando por añadidura. Segundo, Colombia es un país muy, diría yo, muy fértil en cuanto a la producción de leyes. En estos momentos creo que vamos ya por las 1900, por las 1900, creo que ya vamos llegando a las 2000, si no fue que ya llegamos.
después de la Constitución de 1991. Estamos sobresaturados de leyes, desafortunadamente, en ese tema, porque se sacan leyes para cada cosa, están sacando leyes. Pienso yo que se debería de adoptar un sistema donde, no sé, por ejemplo, Inglaterra, tengo entendido que tiene unos principios que no han variado durante 400 años, y pues sea como sea, la democracia allá se sostiene en el tiempo. Entonces, no sé, algo que critican sobre Colombia y estos países de subdesarrollados es que son muy prolíficos en leyes, y eso hace que las leyes por lo regular no se cumplan y se queden en el papel. Sí, yo creo que, o al menos yo también estoy de acuerdo con Orlando en ese sentido. A veces suena muy bonito, ¿cierto? Y tenemos sí muchos soportes jurídicos, pero en la práctica es otro asunto. Pero también, como lo dices al principio, es posible, ¿cierto? Si nos unimos, si nos organizamos, si hacemos, digamos, ordenadamente las peticiones, si no se actúa a título personal o individual, si lo hacemos con un colectivo, si estamos defendiendo un bien común, es posible de verdad lograr un efecto y un impacto tanto a nivel social como ecológico. Entonces, en ese sentido estamos muy de acuerdo. Bueno, tenemos entonces aquí algunas preguntas al respecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa decisión de la Corte Suprema de Justicia fue adecuada? Si no, ¿y por qué? O si creen que puede realizarse de otra manera este tipo de decisiones o este tipo de acciones. ¿Qué me dice Orlando, por ejemplo? El hecho de usar precisamente la acción de tutela y no otro mecanismo, por ejemplo, al respecto. Tu profe me hace favor y me volví a hacer la pregunta. Bueno. La pregunta dice, ¿considera que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia fue la adecuada? Si no, ¿y por qué? Y yo la amplío, ¿cierto? Pensando precisamente en que fue a través de una acción de tutela. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Hay otros mecanismos que podemos usar o la tutela estuvo bien para llegar a esta conclusión? Pues todo depende mucho del entorno en el que se encuentren las personas que estén haciendo este tipo de peticiones. Sí. Hay otros tipos, sí, como por ejemplo como promover acuerdos dentro de los municipios, pero como en este caso estamos hablando de una región tan vasta y que abarca varios departamentos, pienso yo que para ahorrar tiempos y para ahorrar esfuerzos, pues la tutela pudo haber sido la forma como más rápida para llegar a lo que es el tema de que saliera una sentencia, porque había que tener en cuenta que en este caso, como una región tan grande como la Amazonía, pues poner de acuerdo asambleas, consejos y una cosa y la otra es complicado. Y más pues donde hay tantos intereses, porque acá en Colombia todos sabemos que todo se maneja a través de intereses económicos, y muchas cosas de este tipo, de lo social y lo ambiental, es muy rechazado. Pienso yo pues que la tutela era la mejor forma de hacerlo. Sobre lo de la otra pregunta, la primera, ¿cuál fue la que me hizo? La primera. Sí, que sí, se considera que la decisión tomada por la Corte Suprema fue la adecuada. Sí, claro. Aquí el reto que hay después de que estas sentencias salgan y todo esto es que se pueda llevar a la práctica. Pienso yo que se debiera de hacer un seguimiento a través de la Contraloría o de la Procuraduría o de los
entes encargados de hacerle vigilancia y control a estos procesos para que se cumplan. Y no solamente estas instituciones, también nosotros como miembros de una sociedad civil somos los principales actores o principales factores llamados a intervenir, a crear veedurías y a ejercer un control y una vigilancia sobre estos procesos. Uh-huh. Bueno, me parece interesante lo que dices, Orlando. Todo depende entonces de un contexto. Efectivamente la tutela correspondía a la inmediatez, ¿cierto? Que había que tomar acciones de forma rápida. La defensa precisamente de los recursos naturales me parece que es un asunto que nos compete a todos, ¿cierto? No es solamente de una entidad, de alguien particular, sino también de nosotros como ciudadanos. Podemos hacer parte de eso. Y finalmente entonces el seguimiento y la vigilancia que se le pueda hacer a esta normatividad. A mí me quedaría entonces la duda o la inquietud si, por ejemplo, se logró con el Ribatrato, ¿qué puede pasar con el resto de recursos que tenemos en el país, ¿cierto? Y dadas entonces esa serie de situaciones que se han ido desencadenando por diferentes motivos a lo largo de todo el país, por ejemplo la situación de La Guajira, la situación de las petroleras, ahora esta situación que tenemos con Hidroituango. ¿Qué podríamos pensar nosotros al respecto, cierto? ¿Cómo podemos proteger los recursos que tenemos? No solamente entonces sobre la extracción de minerales o el uso del agua, sino también cómo vamos a proteger los páramos y los demás recursos naturales. En Salgar, chicos, están que se hablan, les cedo la palabra. Eliana. Qué pena, pero pues, lo que es estas cosas ambientales y sociales como que me mueven mucho a opinar y todo esto. Yo pienso que nosotros los colombianos hemos sido muy pasivos, excesivamente pasivos frente a estos temas. Pienso que por una parte por el desconocimiento de pronto de las consecuencias de las leyes y de todo esto, y pienso que por otra forma pues porque así nos han educado y así nos han criado, se podría decir. Nos han criado y nos han educado siendo muy pasivos a solo recibir órdenes, decir sí señor, no señor, no por pronto cuestionar un poco qué es lo que nos están diciendo, y pienso yo que eso nos está cobrando factura. Nos ha cogido una ventaja enorme este tema de todo lo que está pasando con las hidroeléctricas, con las empresas que extraen el carbón en La Guajira, que eso es lo que ha ocasionado todo este tema del hambre de los niños, de los desplazamientos. Creo que nos hemos dejado coger ventaja y no sé hasta qué punto esto seremos capaces de soportarlo, o hasta qué punto seremos capaces de lidiarlo, pero hay que seguir luchando y ojalá cada vez más número de personas se vinculen en estos procesos de movilizar, de decir no, queremos que nuestros territorios se respeten, queremos que se nos respete nuestra autonomía, que no se nos cambien nuestras culturas, nuestras tradiciones agrícolas o económicas. Todo esto tenemos que empezar a movilizarlo. Uh-huh. Muy bien. Eliana, ¿iba a agregar algo? No. Listo. ¿En Angostura tienen algún comentario? Aquí con los niños. Listo. Muy bien. ¿En Angostura tienen algún comentario o el otro compañero en Salgar? ¿Algún comentario al respecto? No, listo. Les voy a presentar un video que les traje de ejemplo hoy y nos vamos a salir un poquito del tema medioambiental, pero vamos a seguir con un tema que a mí me parece muy interesante, que tiene, digamos, relevancia y también tiene que ver con convivencia y derechos humanos. Vamos a ver el video y regresamos nuevamente a la presentación.
Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de el video que acabamos de ver? ¿Qué me dicen? En Salgar, el compañero nos está levantando la mano. Profe, pero es que estábamos hablando todavía del tema de la mina. Están explotando, es que los gringos estaban explotando. Ah, bueno, estaban distraídos. En Angostura, ¿qué me dicen? ¿Qué conclusión podemos sacar del video? ¿Les parece importante? ¿No les parece importante? Bueno, hay un asunto interesante y es, nosotros a veces pensamos que la ecología o el medio ambiente solamente tiene que ver con las plantas, con los animales, con, digamos, los elementos externos que digamos que podemos identificar de los ecosistemas. Pero hay un asunto que cada día va cobrando más relevancia y es la ecología humana. En ese sentido, nosotros podemos decir esa forma como nosotros, los seres humanos, nos relacionamos en comunidad y cómo también nos relacionamos entre culturas. Entonces, ¿qué pasa en esa forma de convivencia? Y me parece muy interesante la tesis que plantean al principio en el video, que dice que es necesario o qué pasaría si nos miramos a los ojos, ¿cierto? Con cualquier desconocido. Hacen el experimento, este experimento fue llevado por Amnistía Internacional, básicamente con refugiados, y lo hacen para saber qué efecto ocurría entre las personas. Pero yo, digamos, amplío el tema y los invito a que piensen un poquito entre los contextos de nosotros, cómo se da esa situación, ¿cierto? Cada día estamos más alejados los seres humanos los unos de los otros y es muy frecuente encontrar situaciones donde, por ejemplo, nos reunimos en un grupo, dado una clase, si el profesor tarda en llegar, al momento de llegar y ya están los estudiantes no se miran, no se hablan entre sí. Yo he visto situaciones donde no comparten, no saben el nombre del compañero, no hay comunicación entre ellos, no hay interacción. Entonces a lo que nos está invitando el video es precisamente a recuperar ese contacto con el otro. Y si nos acercamos, y si le pregunto algo y empezamos a conversar, y si me doy permiso de conocer a quien tengo al lado, ¿cierto? De identificar qué le gusta, qué tenemos en común, y si de pronto puedo generar una amistad, una relación de camaradería con el compañero que tengo al lado. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no se conocen entre los compañeros que asisten al parque y que solamente se ven durante la clase pero no saben ni el nombre? Entonces yo los invito precisamente a que indaguemos al respecto, a que pensemos un poquito en esas formas de comunicación, de interacción, de cómo podemos ampliar precisamente estos mecanismos y de que nos permitamos precisamente ese conocimiento del otro. Orlando, cuéntame. Hola, ¿ya me oye? Sí, ahora sí. Profe, me parece, lo que pasa es que no le pudimos poner cuidado al video porque nos había un poquito de bulla acá y estábamos también como que un poquito entretenidos acá con el tema de la minería porque nos pasaron por ahí un datico sobre una situación compleja, entonces estábamos mirando qué hacíamos. El tema de la ecología humana es un tema que vengo escuchando hace tiempos. Hay una emisora por ahí que se llama Paz de Selva Verde, es muy interesante y habla mucho del tema. Y
y se relaciona principalmente es cómo nos vemos nosotros, los seres humanos, y cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Es curioso, pero por ejemplo nosotros tenemos fauna y flora. ¿Quién pensaría eso? Que nosotros dentro de nuestro cuerpo tuviéramos fauna y flora. ¿Qué sería la fauna de nosotros? Los microbios y los microorganismos que hay en nuestro cuerpo. La flora, lo que es la flora intestinal, todo lo que tiene que ver con las vellosidades que hacen parte de nuestro cuerpo. Eso sería como si fuera la selva, digámoslo así, o los bosques. Entonces es muy bueno, es muy interesante como que empezar a mirar todos esos aspectos, cómo en el universo todo se relaciona con todo. Me parece interesante esa relación que haces, aunque es muy biológica, ¿cierto? Pero yo también la pensaría, bueno, nosotros como especie, ¿cómo nos estamos relacionando entre nosotros mismos, ¿cierto? Porque también es muy frecuente, ya nos concentramos o en el celular o en cualquier aparato electrónico que tenemos, y eso nos permite o nos está evitando, por ejemplo, la conversación con el otro, ¿cierto? Ya usted llega, por ejemplo, a un lugar donde tiene que hacer fila para algo, esperar, por ejemplo, una cita en la EPS, y usted llega y encuentra a 20 personas haciendo fila y todos pegados del celular, ¿cierto? Nadie conversa con nadie, nadie saluda, ¿cierto? Cada uno en su asunto. Es precisamente esa falta de conexión con los otros a la que yo me estoy refiriendo, ¿cierto? A partir del video. Y también, digamos que es un experimento que se ha llevado a cabo a través de otros mecanismos. Yo conozco también un artista que ha hecho lo mismo, ¿cierto? El experimento era sentarse durante varios días en una sala de museo y simplemente mirar a los espectadores. Entonces tenía una silla y una mesa donde ella se sentaba a mirarse por turnos. Cada 15 minutos se sentaba un espectador diferente a mirarse. Y el experimento de ella hablaba precisamente de esa mirada, qué emociones suscitaba en ambos, ¿cierto? Ella hizo un análisis a partir de esas emociones. Y digamos que el trabajo era un performance. El trabajo no era solamente esa acción física, sino cómo esa acción física influye, determina y afecta las emociones. Entonces los invito a pensar sobre el tema, a que también nos permitamos ese conocimiento, esa interacción con el otro, y a que ampliemos también entonces nuestra comunicación. Eso sería todo por hoy, chicos, chicas. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Les recuerdo a los que nos siguen también por la clase grabada y vía live stream y por YouTube, que hay algunas clases que la semana pasada tuvieron dificultades. Entonces les recomiendo buscarlas. Para los que están viendo clases atrasadas, buscarlas o por live stream o por YouTube, en las dos plataformas, para que logren desatrasarse y ponerse al día. A los compañeros también que están faltando a clases, les recuerdo que pueden entregar los trabajos que han estado teniendo pendientes. La profesora los está calificando y que tenemos entonces pendientes en este momento. Les recuerdo el foro número 3 con la reseña de la película, y la actividad número 4, que es la actividad de el escrito con el texto argumentativo expositivo que estamos realizando. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto.